Aquí nos encontramos para presentar al licenciado Andrés Nicolás Coronado, argentino, radicado en este momento en Madrid, para presentar la charla La diferenciación cultural en la propuesta metodológica del arquero portero del fútbol. Lo invitamos, por favor, a nuestro compañero que lea su currículum. Bueno, Andrés es profesor nacional de Educación Física, residió en el IPEF en el año 2014. Tiene postítulo en Preparación Física, también en el IPEF. Una licenciatura extraordinaria en Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata. Es entrenador de arqueros de Mercosur. Tiene licencia UEFA como entrenador clase C y entrenador licencia Goalkeeper UEFA clase C. Y es director de entrenamiento específico de arqueros de fútbol. Muy bien. Bueno, Andrés, un enorme gusto que nos acompañes, tener a un cordobés que está radicado en Madrid y que trabaja en el Atlético de Madrid con los equipos femeninos, entrenando arqueros y además ha trabajado en varios ámbitos más en España. Muchas gracias, Andrés, adelante. Bueno, Matías, a los chicos, muchísimas gracias. La verdad que a mí se me pone la piel de punta poder estar en este momento hablando con ustedes para contarles un poquito de esta temática que a mí particularmente me gusta muchísimo, como es la diferenciación cultural, pero sobre todo el tener la oportunidad de poder compartir un granito de arena, una vivencia, una experiencia y también la sabiduría de tantos años de estudio, de formación, que creo que son importantísimos a la hora de poder desenvolverse dentro de esta hermosa profesión de ser formadores de deportistas, formadores de personas, y nosotros tener la enorme responsabilidad de transmitir valores, transmitir saberes, obviamente para generar un impacto en el desarrollo de la persona que tenemos al frente, ¿no? Al final somos muchas veces el espejo de los jugadores, de los deportistas, que hablan en sus disciplinas por nosotros. Entonces, desde ya hacerles el enorme agradecimiento, enorme, y bueno, vamos a darle inicio a esta presentación, a este simposio que vamos a estar hablando sobre, bueno, segundo día, y entrando principalmente en la ponencia, ¿no? Yo quiero marcar esto porque, a ver, llevo más años de formación y experiencia en Argentina que en España. No obstante, he tenido una gran adaptación que he tenido que dar a lo largo del tiempo y de una forma muy veloz, porque el sistema aquí en Europa funciona de una forma tremendamente dinámica. Entonces la adaptación tiene que ser muy veloz, y muchas veces para hacer una adaptación, en muchas ocasiones, por no decir en absolutamente todos, nos tenemos que declarar, en este caso me tengo que declarar ignorante en el no saber en dónde estoy involucrándome, porque como yo planteo aquí en esta pregunta, que creo que es una gran disparadora, es ¿con qué experiencia y sabiduría vemos la metodología en el mundo? Obviamente la experiencia y la sabiduría la vamos adquiriendo a medida que vamos transitando nuestra vida, en los deportes, en los ejercicios, en el estudio, a la hora de hablar o de explicar, pero justamente qué es lo que determina que sea buena o no. Es una cuestión más bien de poder saber en qué momento, en qué situación, en qué cultura estamos incorporándonos. A mí el impacto del choque cultural ha sido interesante, bastante interesante. Si bien yo venía trabajando en Argentina, en el fútbol profesional, en el Instituto de Córdoba, en talleres, con mi emprendimiento, me vine a España y me incorporé rápidamente al sistema de fútbol profesional, masculino y luego femenino, y me llevé con una realidad sumamente poderosa, impactante y fuerte, porque al final una de las preguntas que siempre me hacía yo es ¿qué debemos aprender de cada cultura, ¿no? Esta imagen es una de la temporada pasada en el Atlético de Madrid, donde tengo la particularidad de estar en España, entrenando en el Atlético de Madrid, pero con dos porteras en este caso, que una es francesa y la otra sueca. O sea, imagínense la diferenciación y la cantidad de historias, pero no historias de su vida sola, sino historias de toda la gente que rodeó a estas personas, que las construyen de una manera, de forma de pensar, sentir y actuar. Al final,
la cultura de por sí es este conjunto de valores, de creencias, de conductas que incorporamos para manejarnos en un entorno social. Pero claro, dentro de tu propio entorno, pero cuando te sumas a un entorno nuevo, esta pregunta tiene que ser una disparadora para poder abrirse y poder involucrarse en un sistema, en una sociedad. Y ojo, no hay que irse muchas veces a un polo, a una continente. A veces, yendo inclusive de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, tienen culturas totalmente distintas unas de otras. Entonces, todo lo que voy a ir hablando, va a ser puramente enfocado, en su gran mayoría, en cómo el docente, poseedor del saber, del conocimiento, debe desarrollar una serie de herramientas, pero sumamente amplias y muy variadas, y que se interrelacionan constantemente en todo momento para poder desenvolverse en un contexto totalmente cambiante, en culturas totalmente cambiantes, con personas totalmente distintas, pero a su vez que se relacionan por un mismo deseo, una misma necesidad, un mismo objetivo. En este caso, como vemos ahora, el fútbol, ¿no? Ahora, ¿qué debemos aprender de cada cultura? Una pregunta para poder indagar. Y ahora, ¿quién decide qué es lo correcto? ¿Quién lo decide? Al final, eso más bien algo subjetivo mío, pero puede ser interpretado de distintas maneras. Hoy por hoy nos encontramos tan bombardeados de las redes sociales, como vemos acá, que yo, siendo argentino, antes de venir a España, estuve indagando un poquito de ver cómo relacionarme, cómo hablar, por dónde va la idea de la formación, porque estamos hablando de que a medida que va pasando el tiempo, a medida que fui creciendo dentro de mi edad, fui aprendiendo y fui mirando, y yo creo que nos pasa a todos, que tendemos a mirar a Europa o a Norteamérica como los creadores y los poseedores de la verdad, cuando en realidad, créanme, compañeros cordobeses, argentinos, de donde me estén escuchando, que tienen ustedes una capacidad tan grande y tan enormemente gigante, solamente que quizás están demasiado temprano en el proceso de darse cuenta que lo tienen. Pero bueno, por algo está el tiempo, y yo no quiero ser que sea un fanático, loco, obsesivo de una cosa en particular. Que vayan a su debido tiempo, pero que sepan que sí, lo tienen dentro, porque eso es así. Yo lo comprobé viniendo aquí en Europa. Ahora, cuando uno plantea y dice, a ver, ¿por qué creemos que nosotros siendo sudamericanos, y decimos, viste, tenemos esa chispita, ese que resolvemos, ese potrero, esos recursos, vamos a llamarlos recursos para no decir técnicas específicas para solucionar un problema, una terminología que utiliza mucho Julio Velasco, que de paso le invito que lo investiguen, que es un animal, lo que transmite como docente, la verdad que es un ejemplo brutal, que plantea justamente una diferenciación de por qué creemos nosotros que el europeo tiene una estructura tan centradita, cuadriculada, cerrada y demás. Y un ejemplo que hay es cuando decimos los alemanes, ¿no? Los alemanes, decimos, pero el alemán tiene una estructura, son cuadraditos, no salen de esa... A ver, por favor. Aquel que conoce un poco de la historia de Alemania e indagó e investigó, Alemania tiene, no solamente desde la ciencia, creo que a la persona más que ha trascendido en el tiempo, que es Albert Einstein, que ha nacido en Alemania, se ha educado ahí, o se ha tenido que ver, bueno, por cuestiones de política, ha tenido también de parte de la literatura, como Beethoven, ha tenido de parte de la filosofía, como Hegel. O sea, estamos diciendo de que no son creativos, de que se encuadran en una estructura. Eso, lo mismo, se puede traducir a cualquier deporte. Lo que pasa es que nosotros entendemos y confundimos, creo yo que ese es el problema, confundimos con el hecho de respetar un sistema, entendiendo una lógica que te demanda el juego, respetar un sistema para solucionar un montón de problemáticas que tenés en el momento, ¿sí? Atenta contra la posibilidad de crear constantemente. Pero en realidad no es así,
Porque si tú respetas un sistema de juego, en este caso, llámese fútbol, respetas su sistema de juego, que cada uno cumple un rol, cuando te enfrentas a un equipo que se presenta una situación, si vos respetas un sistema, automáticamente vas a aplicar lo que aprendiste de ese sistema para resolver ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Más sistema, menos energía gastás, por lo tanto, más orden tenés, y al respetar un sistema, tener orden, automáticamente explota la creatividad, porque vos no tenés que estar pensando en los problemas que tenés que resolver a medida que van pasando las cosas, sino respetá un sistema que te dice lo que tenés que hacer, y a partir de ahí te da la posibilidad de crear. Ahora, el sudamericano, ¿qué le pasa? Pasa que confunde porque cree que está constantemente sumergido en manejarse en el caos. Claro, porque lo que pasa es que el sudamericano es tan habilidoso y tan talentoso para manejarse en el caos porque vive en un constante caos y en un constante desorden. Entonces, ¿qué pasa? Por eso le cuesta tanto a un jugador sudamericano incorporarse al fútbol europeo, porque viene el jugador europeo y automáticamente con 2 o 3 posturas corporales o tácticas te frena una calidad de un dribbling que te lo puede dar un sudamericano. Ahora, esos tiempos llevan adaptación y llevan a un pensar, el crecer corporalmente, interpretando un sistema a través de un método que Julio Velasco lo plantea muy claro, que es el modo mejor de hacer algo, que por ahí va distinto al tema de las etapas, porque a veces vos podés comenzar con este objetivo, y mi experiencia me marcó, a la medida que vos fue pasando el tiempo, que empezaba con este objetivo, pero después, para llegar aquí arriba tenía que volver, tenía que subir, tenía que jugar por distintos objetivos para llegar al ideal. A ver, imagínense, y le quiero dar este ejemplo, para que nos pongamos en contexto de qué es lo que vendría a ser respetar el sistema. Por ejemplo, cuando uno está en el tráfico, ¿no? Hay un sistema de reglamentos de tráfico que tiene que respetar. Si uno está manejando constantemente, respetando los semáforos, la mano, la contramano, obviamente uno tiene la posibilidad de manejar y estaría todo espectacular. Ahora, ¿qué sucede? Si suponte del frente viene uno manejando en su mano, pero se desmaya, y ese que viene, se desmaya, si viene contra nosotros, si nosotros no tenemos esa capacidad de crear rápido, respetamos un sistema, menos energía, más orden, y tenemos la posibilidad de crear una posible resolución, automáticamente el que maneja pega un volantazo y se salva, si no estaría muerto. Ahora imagínense en un sistema donde no haya desorden, donde haya desorden y donde hayan muchas reglas de tránsito que no se respetan. Imagínense una persona que agarra un volante y se va a manejar a una casa, a su casa, a su trabajo, está constantemente mirando por todos lados, apretando el freno, levantándolo, acelerando, frenando, yendo y viniendo. Claro, cuando llega a su hogar, a su lugar de trabajo, está totalmente fusilado, está cansado, no da más. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que respetar un sistema. Y ahora, la creatividad surge y aparece cuando el jugador talentoso aparece para romper el sistema, y ahí es donde entre en este sistema ordenado que te lo europeo, el que rompe el sistema es el jugador totalmente diferente que justamente aparecen otras individualidades para romper con esa ruptura que hizo al momento. Entonces, gente, vamos a tratar de enfocarnos y de centrarnos en respetar un sistema, porque realmente es lo que nos permite. Respetar un sistema te da la posibilidad de tener menos energía invertida sobre lo que tenés que hacer, pero a su vez te da más orden y más creatividad para lo que tenés que hacer en el caso de que se presente una toma de decisión fuerte sobre una problemática que se plantea. Para eso, un lenguaje en común, gente. Ahora, importante, y ya nos vamos a ir a un videito que yo creo que lo va a sorprender bastante, que a mí, y esto a modo anecdótico, pero también tiene mucho significado para mí, que no hay que confundir tener información con saber, por favor, son dos cosas totalmente distintas. Y para poder entenderlo, el tener información es cuando aquellos dicen, yo lo sé, pero no sé explicar. En realidad, no, vos no lo sabés. Lo que vos tenés es información que lo sacaste de alguien que lo escuchaste. Ahora, el saber es cuando vos adoptás todas estas características
que hacen a que ese conocimiento, ese saber sea tuyo y que lo defiendas, obviamente con fundamentos y argumentos que apunten y con línea a lo que vos querés transmitir, pero que vayas respondiendo a distintos factores y de distintas preguntas a la hora de transmitir un conocimiento, que eso es importante para poder pararnos en una diferenciación cultural. Yo no podía hablar de la misma manera en Argentina que en España, y le estoy hablando del mismo idioma, gente. Ha sido impresionante cómo me he tenido que adaptar el modo de hablar utilizando palabras para que el mensaje llegue. Imagínense yo, que ahora ya tengo ya 1 año y medio hablando inglés, tenía que expresarme hablando Impan English con una francesa y con una sueca. Imagínense qué he tenido que hacer, cómo he tenido que hablar. Bueno, reinventarnos. Gente, bienvenido sea, bienvenido al mundo de la docencia. No entrar en estereotipos, sino justamente tener una apertura al nuevo aprender. Para eso, las preguntas son importantísimas. Y lo más importante, que si ustedes sienten algo que le hace ruido en este momento, anótenlo. Porque si le hace ruido, significa que por ahí puedo ir para indagar. Y si se enojan, me encanta. Precioso, me encantó, bienvenido sea, porque es otro disparador para que puedan indagar ustedes y puedan crear, porque de eso se trata esta hermosa profesión. Ahora, ¿qué debo adoptar? El modo de hablar. Ahora también, el cómo empatizar, cómo decirle en este caso, un español que tenía ahí a Xavi Ureta, portero que trabajó en la primera edición de España, cómo empatizar con él, cómo hablar. En este caso estábamos justo saliendo antes de un partido oficial. Cómo debo comunicarme. Gente, que muchas veces, y entiendan de que por algo la fuente creadora no hizo con una boca y con 2 oídos. Hay veces que no hay que hablar tanto, por favor, hay que escuchar y mirar, porque el escuchar y mirar te da mucho más saber que el hecho de hablar constantemente. Hay veces que estaría bueno hablar con uno mismo. Entonces imagínate, todo interno. Por eso creo que es muy importante que nos preguntemos qué es lo que debo aprender. Ese qué es lo que debo aprender me da la posibilidad de razonar y te da la posibilidad de declararte ignorante en algo. Porque, repito, la palabra ignorancia muchas veces está fuera de contexto. Y es una palabra tan importante porque te ayuda a generar nuevos aprendizajes, o por lo menos a tener la inquietud de que acá hay algo que me hace ruido, acá me interesa algo. Entonces, claro, cuando yo me encuentro en el fútbol español, me encuentro hablando con entrenadores, con los porteros, con los arqueros, me encuentro hablando y reorganizando la forma en que transmito un conocimiento y transmito un mensaje. Porque cada persona en el mundo y cada persona aprende de distinta manera. Entonces, la gran pregunta mía fue la siguiente, que si el hombre, el niño, el adolescente, no aprende como yo le enseño, es porque le estoy enseñando de una forma en que él no puede aprender. Entonces, si ese fue mi primer disparador, que me generó, obviamente, decir, ¿cuánta información? Ahora, ¿cómo integro todo? Para asociar términos. Porque sé hablar, ahora sé cómo decírtelo para que no te afecte, para que llegue el mensaje, cómo expresártelo, de qué manera, cómo razonar lo que te voy a decir. Ahora, ¿cómo asociar todo eso? Es un desafío maravilloso, súper bonito, y está muy bueno que tomen conciencia de que existe la forma de generar un saber, que son generando este tipo de preguntas disparadoras para generar modos distintos de incorporar. Ahora, fíjense esto, fíjense cómo, le voy a dejar la libertad del vídeo, le voy a explicar un poquito para que puedan verlo, y fíjense esta frase que hasta se ve improlija, pero es muy cierta. ¿Para qué están los entrenamientos? ¿No? Si no entrenas, nunca vas a desarrollar lo que haces peor. ¿Por qué? Porque un deportista cuando va al rendimiento, alto rendimiento, cuando va a la competencia, va a hacer lo que mejor le sale. ¿Para qué están los entrenamientos? Justamente para hacer lo que hacemos peor, para desarrollar lo que hacemos peor. En este caso, fíjense lo que vamos a ver ahora, que si bien van a haber trabajos que son de capacidades coordinativas, velocidad de desplazamiento y estímulos analíticos y a resolver, pueden entrar ustedes a indagar un poquito de qué estoy hablando, al igual que método integrado, Seirulo, que bueno, muchos sabrán de esto, pero vean de qué se trata lo que van a ver a continuación en el video. Madrid CF, fíjense, entrenando con mujeres. Base coordinativa, recuerden, mensaje que sale. Desplazamiento, el trabajo es un estímulo a resolver.
Y ahora, con hombres, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bien, fíjense, a veces nosotros tenemos esa concepción de que en el fútbol femenino hay que entrenar distinto, o una concepción de que, no sé, hay que cuidarlas, hay que tener... A ver, estamos hablando del mismo deporte, estamos hablando del mismo rol, y estamos hablando de nosotros como entrenadores, como formadores, que le damos herramientas al deportista para que se desarrolle, sea hombre, sea mujer, lo que sea, lo que se siente, lo que se considere. Lo importante es poder generar una línea lo suficientemente sólida a la hora de transmitir algo para que el conocimiento, el saber, sea incorporado por el deportista que tenemos enfrente. Sea hombre, sea mujer, repito, sea lo que sea. Al final, se trata de eso. Todo cambio lleva un tiempo de adaptación y aprendizaje. Eso fue algo importantísimo para mí. Yo aprendí y empecé a incorporarme a los 7 meses de haber llegado a España. Todo a raíz de que hablaba como con los españoles y no me entendía. Y yo le decía, pero por Dios, si estoy hablando español, ¿cómo puede ser que no me entienda? Me dice, no, no te entiendo. Utilizas palabras y términos que realmente no entiendo. Entonces, eso me llevó a preguntarme en muchas ocasiones, que inclusive, que acá viene la frase, que puedo equivocarme y no por eso no saber. Puedo equivocarme y no por eso no valer. El problema está en que muchas veces nosotros creemos y pensamos de que cuando no sabemos algo, porque puede pasar que no lo sepa, que inclusive me puede pasar ahora que alguien me pregunte algo y no lo sepa, que no voy a tener problema en decir, no lo sé, que lo voy a buscar, que lo voy a indagar, porque de eso se trata todo este tipo de momentos, que no soy el creador de la verdad, para nada, pero sí problematizo este tipo de cosas y sí le estudio, trabajo muy apasionadamente para tratar de explicar un poquito esta gran diferenciación. Ahora, cuando uno se ubica, ¿no?, en un contexto de constante adaptación y aprendizaje, hay distintos tipos de capacidades que el docente debe desarrollar. Y con esto quiero reforzar nuevamente lo que dije al comienzo. Toda esta explicación y toda esta formación que estoy dando es para ustedes docentes, para ustedes entrenadores, para ustedes futuros profesores, que van a estar adelante de gente que va a confiar en ustedes, que va a confiar en lo que le van a transmitir, y que les voy a decir que ustedes son los principales. Yo creo que el objetivo fundamental es poder generar en el deportista que el problema pase a ser de ellos, a través de propuestas obviamente superadoras. Pero entiendan una cosa que es algo que a mí me impactó muchísimo, que me lo dijeron aquí en España, que aquí el que se entrena obviamente es el deportista, y que el deportista nos utiliza a nosotros para poder entrenar. Entonces, no confundamos de querer estar por encima del deportista, sino busquemos darle todo el abanico para que se desarrolle dentro de la lógica del juego que está incorporado, dentro de todo su abanico de posibilidades, pero que él sea el que ingresa al campo y que él sea el que hable por nosotros en cancha. Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué vamos a desarrollar? La capacidad pedagógica, lo que hablamos anteriormente, el saber. Y después, cuando realizamos una propuesta, que obviamente tiene que ser superadora y que genere un problema totalmente desafiante para el deportista, es generar también atención selectiva, apuntar a algo específico donde vos sepas que obviamente le va a gustar, le va a interesar, y está muy relacionado con lo que tú quieres desarrollar dentro de una temática, también analizando y viendo qué es lo que ves de tu entrenado en el caso que necesite. Por lo tanto, la capacidad de comunicación es clave. Y la comunicación por el punto de escuchar, gente, no tomemos protagonismo 100% de llevar una sesión de entrenamiento, porque en realidad el deportista es el que habla en cancha por nosotros. Entonces, generemos entorno, en contexto donde estemos constantemente preguntando qué es lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, de qué manera lo está haciendo. Son, repito, disparadores y preguntas que te ayudan a generar a una persona que piensa lo que hace y no una máquina que reproduce ejercicios. Repito, generamos personas que piensan lo que hacen y no máquinas que reproducen ejercicios. Por eso la apertura a la educación
de cómo ver el deporte. Por eso, cuando yo arranque, cuando empiezo a explicar todo esto, lo planteo que es muy importante que analicemos cuál es la lógica del deporte y cuál es la lógica del fútbol, cuál es la lógica de la actividad que te toque hacer. Porque en base a eso, tenemos la posibilidad de desgranar todo tipo de contenido para organizar y poder llevarlo adelante. Ahora, esto es muy nuestro, ¿eh? Esto es muy de los millennials. Hay algo muy fuerte que se está desarrollando que es, y estamos teniendo mucho déficit, que tenemos muy pocos desarrollados los anticuerpos para la tolerancia a la frustración. Cuando, y ustedes seguramente me entenderán, todos mis colegas, cuántas veces nos pasaba a nosotros que nos decían algo que estaba mal y automáticamente empezamos a refutar, nos enojábamos, nos cruzamos de brazos, no estábamos abiertos a aprender, a repreguntarnos, a problematizar. Oh, cuidado con eso, gente, no está bueno el ánimo constante. Hay veces que el reto viene bien y no siempre hay que alentar a que lo que estás haciendo es lo correcto. Hay veces que hay que problematizar con lo que estás haciendo a través de preguntas, obviamente superadoras y generadoras de nuevos aprendizajes. Por eso yo acá considero que el tema de la dialéctica de lo biosocial y lo emocional, en este caso del docente, cómo se desarrolla dentro del incorporar un conocimiento, es importantísimo. Porque está muy bueno que nosotros cuando hablemos nos equivoquemos, pero también está muy bueno de que aquel que nos dice algo que nos está muy equivocado nos fundamente los motivos de por qué cree. Y en base a eso, entre las dos ideas, poder generar una. Puede estar de acuerdo o no, pero lo importante es problematizar sobre eso. Eso te da el paso adelante en tu evolución como profesional y como persona, porque te pone en tierra y no te pone en el papel de todopoderoso. Como muchas veces nos ven a nosotros los deportistas. Los deportistas nos ven como todopoderoso y en realidad muchas veces nosotros tenemos que aprender de los deportistas a través de palabras y a través de preguntas y escuchar y de preguntarle también cómo lo ha hecho, de qué manera lo ha hecho. Por eso, para nosotros, cuando se realiza una actividad, me equivoco en algo, automáticamente tiene que estar la pregunta de cómo me hablo cuando me hablo y reconocerme para conocerme, porque cuando yo cometo un error, hablo, digo, a mí me pasó estando acá, por eso la diferenciación cultural, me pasó estando acá en Europa, me equivocaba, y era un impacto fuerte que tenía sobre la gente, pero porque ellos ven al docente en un nivel muy arriba, porque culturalmente están educados con un nivel tan alto, tan educados culturalmente, que claro, estás en un desafío constante, y que yo creo que eso es una de las grandes diferenciaciones que hay entre Europa y en Sudamérica, que el nivel de escolaridad que hay a nivel de exigencias es brutal. Acá hay un examen que se llama la selectividad, y en Italia hay un examen que se llama maturità, que son exámenes donde yo escuchaba a Julio Velasco, que él hablaba y decía de que toman la materia, toman todo el programa de primer grado hasta sexto grado, desde de primer año hasta sexto año, o a quinto año, y te puede tocar una materia de cualquiera de los 5 años. Y un tema de los 5 años. Imagínense el nivel de estrés que hay ahí. Pero eso también viene de la mano de la conducta que tienen a la hora de incorporar todo lo que uno le está transmitiendo. ¿Por qué? Porque son seres totalmente educados, porque culturalmente están desarrollados de una manera, yo creo, que bastante por arriba. Por eso, desafío ponernos a nivel, y nosotros como docentes, darle a nuestra capacidad y a nuestra capacidad de estudio constante para que el mensaje llegue de la mejor manera. Ahora, en la figura de la derecha tiene a la portera Pauline Magnat, es una portera francesa, previo a un partido, que yo me encontraba ahí hablando un poquito con ella y generándole muchas preguntas a ella. Pero eran preguntas que en realidad eran para mí, porque el que estaba nervioso en el partido, antes del partido, era yo, no era el deportista. Entonces, a veces como el deportista nos ayuda a poder ver la realidad en la cual nos encontramos nosotros, a través de preguntas. Abramos la posibilidad de jugar también con eso. Para eso, gente, las preguntas de calidad son importantes, y para eso hay que saber preguntar. Y para saber preguntar hay que mirar mucho, hay que leer mucho, hay que capacitarse mucho, hay que indagar mucho sobre el poder de la palabra, ¿ok? Y lo que realmente impacta en nosotros sobre el deportista. Vemos un video a continuación en el cual marcamos distintas problemáticas, en este caso,
que son desafíos, repito, superadores para las porteras en este caso, donde son estímulos a resolver con pelotas en movimiento, y le damos adelante más. Base coordinativa, velocidad de pasamiento, remate a resolver como estímulo-respuesta. Situación de juego, que el pase va hacia un costado para una finalización, con un pase en ruptura, o el pase hacia el medio, o el pase hacia un costado para la finalización. Repito, se genera una problemática. Esto tiene su fundamento y su argumento tanto fisiológico como dentro de lo táctico, eso es importante. Las porteras saben qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo en ese momento, es muy importante. Entonces, muchas veces la propuesta tiene que tener, obviamente, una línea y una aplicación a lo situacional. Tiene que estar. Pero lo más importante es que el mensaje que nosotros damos sea 100% aplicado a la situación real de juego. Ahora, en esto voy bastante veloz porque es algo que ustedes obviamente lo tienen desarrollado, que es obviamente un plan de acción, ¿no? Como estrategias metodológicas. Ubíquense en Sudamérica, ubíquense en España, en cualquier parte del mundo. Hay algunos parámetros que tienen que utilizar para poder organizar sus contenidos, ¿no? Como el que enseñamos, cómo enseñamos, cuándo enseñamos y para qué enseñamos lo que enseñamos. ¿Para qué enseñamos lo que enseñamos? Para mí es el punto clave, porque es el cómo se desenvuelve la persona, el profesional, en el campo de fútbol. Por eso, y vuelvo a plantear lo que había marcado abajo. Si no entrenás, nunca vas a desarrollar lo que haces peor. Porque en el partido, el deportista siempre va a usar lo que mejor le salga. Entonces, los entrenamientos están para poder generar y desarrollar todas estas características. Seguramente faltarán algunos, se agregarán otros, algunos le cambiarán la nomenclatura, dirán esto es otro, pero a partir de ahí son disparadores que ayudan a organizar el plan de acción de qué es lo que queremos transmitir, obviamente ubicando el método en el cual vamos a transmitir el conocimiento, sabiendo, interpretando el cómo van a aprender nuestros deportistas. Hablen con ellos. Fíjense, en este caso, para así darle un poquito de contenido al tema de, obviamente, los entrenamientos, el bloqueo con su respectiva definición, si quieren lo pueden leer tranquilamente, los desvíos, y los ejercicios que apuntan a estos objetivos. Y después van a ver el para qué entreno lo que entreno. Vemos, multisalto como capacidad condicional, ¿no? Fuerza explosiva, si bien es un estímulo bastante bajo de intensidad, automáticamente transferencias a un objeto específico. En este caso es un bloqueo plano medio, media altura, analítico. La portera en este caso sabe dónde va el balón, entonces lo que hay que hacer es aplicar el gesto técnico lo más veloz posible, una gran intensidad para estimular la velocidad de ejecución. Eso es. Yo cada vez que veo este tipo de video, a veces soy medio friki, me veo mis mismos videos, pero, porque me llama la atención y me gusta mucho ver cómo evolucionan, cómo ejecutan, cómo hablan, cómo se mueven, cómo reaccionan. Al final también te enseñan mucho solamente mirando, ¿no? Como había dicho anteriormente, el objetivo y la propuesta de los entrenamientos también va de la mano con lo que el portero o la portera va a vivir en situación de juego. Por eso, cuando planifiquen y se sienten a darle orden a su explicación, a su teoría, siempre vayan con la idea de lo que el portero, la portera, el deportista va a vivir en situación real de juego, porque al final entrenamos para eso. No solamente para el desarrollo de una capacidad física, para que corra más, salte más, sino que lo aplique en un determinado momento, en un contexto totalmente variante, y encima a aquellos deportes que son atendiendo a un estímulo, lo tienen que hacer con un estímulo, con un contexto, con un clima, con un rival, con un resultado, que ese salto tan prolijito, tan bonito que hacían en altura, cuando viene un balón con un efecto contrario, ese salto queda totalmente desorientado, y lo que hay que aplicar en cierto modo es la técnica específica, y no la técnica base, que la técnica base es, por ejemplo, un salto en altura para un portero que hace unipodar hacia arriba. Esa es una técnica base, y si el balón se le viene un poquito al costado, quizás hace un desplazamiento lateral y salta con la pierna cruzada para generar un mayor reclutamiento de fibras motoras, y así generar una combinación, una interconexión a nivel intra e intermuscular, y generar un salto de impulso hacia arriba. Obviamente, toda la parte fisiológica está, eso es muy importante, pero para nosotros, entrenadores, para el portero es darle herramientas y que él se sienta que lo que está incorporado le sirve, porque repito, el deportista nos utiliza a nosotros para entrenarse,
porque al final él es el que entra en campo a desarrollarse. Fíjense ahora un ejemplo que veamos ahora, ¿para qué entrenamos como entrenamos? Que en este caso vemos situaciones reales de juego. Strategen, un desvío, un cabezazo hacia el primer palo, genera un desvío es directamente cortar la trayectoria del balón, cambiarla de su dirección, fíjense, cambia la dirección a portería, ahí tenemos a Jan Oblak, portero que bajo palos es un tremendo crack. Fíjense aquí. Todo esto es entrenable, juego de piernas para hacer un cruzo, abro, impulso para poder generar el blocaje, todo eso se debe entrenar, todo eso se debe analizar. Esta etapa es de Iker Casillas en el Real Madrid. Yo acá cuando se lo mostraba a los españoles, porque esta es una diapositiva de una ponencia que di en la Universidad de Madrid, les ponía esta jugada y siempre les gustaba, porque bueno, hablar Casillas, Real Madrid es un fenómeno. Ahora, toco estos temas rapiditos, porque al final, si nosotros hablamos con una persona, estamos hablando obviamente, le hablamos al ser y también le hablamos a un cerebro, ¿no? Un cerebro, hablamos a unos sentidos, le hablamos fisiológicamente, lo podemos analizar y podemos hablar un montón. Yo le quiero tirar disparadores bastante interesantes para que puedan indagar y puedan explorar un poquito más de cómo hacer para que el mensaje llegue de la mejor manera y cómo funcionan algunos circuitos, ¿no? A nivel cerebral. El ser humano tiene una gran capacidad, que es la plasticidad que es cerebral, que es esta capacidad del cerebro para percibir, analizar, interpretar, reorganizarse y generar nuevos aprendizajes. Obviamente hay un proceso mucho más complejo a nivel redes neuronales, cómo funciona a nivel proteico, a nivel dendrítico, etcétera, etcétera. O sea, eso es muy, muy interesante, que aquellos que quieran indagar, los invito a que puedan indagar, porque son cosas que les va a dar el sustento teórico para fundamentar y entender cómo funciona el cerebro en grandes momentos, en grandes situaciones. El entrenador como portador de saber, generador de entornos favorables para el aprendizaje y el entrenamiento del deportista. El deportista, ¿qué pasa? Cuando nosotros generamos una propuesta, automáticamente en el cerebro de la persona está la acción del cerebro en buscar objetivos. Y ahí se libera una neurotransmisión que es la dopamina, que es esta que genera placer, el hecho de querer más, de estar en el desafío del momento y quiero. Ahora, se produce a medida que vas pasando de etapas durante los trabajos, se produce, por ejemplo, un blocaje, como vemos ahí, se libera la noradrenalina, que en ese caso lo que nos permite obviamente es estar alerta y una vez y listo para la competencia, en este caso alerta para poder atajar ese balón y no siempre estar arriba en la sobreexigencia. Y la siguiente paso que vendría a ser una vez que se generó es establecer un próximo objetivo. En el momento sería atajar nuevamente otra jugada que obviamente nos estimula nuevamente a conectarnos con el hecho de entrenar constantemente. Ahora, esto sí me ha pasado mucho, que tenemos que evitar la satisfacción inmediata, porque esto genera mucha adicción. La satisfacción inmediata es estar constantemente entrar al deportista palmeándolo, estar constantemente dorándole la píldora o comiéndole la oreja, diciendo las cosas que hace bien. Hay veces que tenemos que plantar un límite, porque el deportista es muy inteligente, la persona es muy inteligente, y cuando nos encuentran a nosotros en un momento donde nos ven en total fragilidad, automáticamente dejan de creer en nosotros, y ahí empieza un problema, cuando dejan de creer en nosotros. Entonces, ayudemos, aportemos, felicitemos, pero cuando debamos corregir, debamos plantar límite, hay que hacerlo, guste o no guste. Forma ético, no tan ético, en posible siempre mantienen una ética, obvio, pero los límites tienen que estar y tenemos que adoptar bien los roles. Vamos adelante ahora una propuesta donde se van a dar este tipo de encadenamientos, ¿no? Lo que vimos anteriormente, como el entrenador como portador del saber, el portero que le presentamos una problemática, un desafío, donde va a analizar qué pasa cuando llega al objetivo, después la siguiente repetición para establecer un nuevo objetivo. Vemos a continuación, propuesta donde tenemos velocidad de desplazamiento más bloqueo analítico, y el segundo es a resolver. Si atrapas, vas al segundo estímulo, y ahí va la segunda acción, el balón se mueve,
por lo tanto se mueve el portero. Cuando se mueve el balón, se mueve el portero. Desafíos totalmente superadores. Bien. Vamos a bloqueo. En este caso, el portero tiene que proteger los conos. Desafíos superadores. Le ponemos límites, le ponemos algo que todo sea totalmente estimulable. Evitar que el balón ingrese dentro de la portería. Propuestas superadoras. Desafíos. E igual con las porteras. Propuesta analítica, se dio un estímulo analítico en este caso también, se genera una segunda jugada, vamos con una segunda acción, abramos el abanico de posibilidades. Y siempre pensemos a la hora de planificar en contexto que pueda venir el partido. Situación se va de lado a lado, se da un pase de ruptura y se genera un centro atrás, pase de lado a lado, centro atrás, situación de juego muy real, y bueno, esto ni hablar, tiros a resolver. Desde distintos ángulos. Entonces, y ya vamos acercándonos al cierre. Entrenadores, como grandes generadores de ejercicios superadores. ¿Y qué evaluar? Al final nosotros, ¿qué evaluamos? Obviamente la evaluación está en base al resultado, ¿no? Pero yo creo que la mayor evaluación que podemos hacer es cuando nosotros podemos darle a ellos la capacidad del autoaprendizaje. ¿Qué vendría a ser cuando uno generó durante todo el desarrollo de transmisión de preguntas de conocimiento y generó que el mismo deportista sea transformador y constructor de su propio conocimiento? Estamos en un fenómeno sumamente extraordinario, que es el autoaprendizaje, que es la retroalimentación constante que hacemos. Porque, repito, hacemos de sujetos deportistas pensantes que piensan lo que hacen en un entorno totalmente cambiante. Para eso, las propuestas tienen que ser siempre, repito, superadoras, apuntando objetivos siempre hacia más. ¿Okay? Ahora, ¿qué tipo de pregunta voy a realizar? Estas son cosas que está bueno tenerlas presentes para poder generar este proceso de autoaprendizaje. Serían: ¿qué tipo de preguntas voy a realizar? ¿Cómo voy a corregir el error? ¿Cómo voy a transmitir el conocimiento? ¿Y qué tipo de ejercicio voy a proponer? Si estas preguntas o la propuesta que yo haga responde a la línea de lo que estoy transmitiendo, quieran o no quieran, inconscientemente, y van a ver que se produce un fenómeno tan maravilloso que a mí me ha pasado en Argentina, me pasa en Europa también. Hablando con las porteras, la francesa y la sueca, en algún momento me llegaron a entender, de que cuando ellas realizaban un ejercicio, alguna ejecución, yo simplemente con una pregunta o preguntándole, ¿para qué hiciste eso? Automáticamente me llevaba una sorpresa brutal, porque la corrección era excelente, inclusive la hacían después de la siguiente ejecución. Entonces, ahí está la magia de la docencia, ¿no? De serles... de brindarles a ellos herramientas que al deportista lo van a permitir incorporar en su sistema, y entender que el error es parte de la cultura del aprendizaje, que nadie nació sabiendo. Esa frase me la diría mi madre, y seguramente a varios se las habrá dicho. Sus respectivas madres. Imagínate a mí que soy grande. Por eso, me imagino, Santiago. Nadie nació sabiendo. Entonces, toda situación Aparte, que vivimos... Quería decirte que esta retroalimentación que vos fomentás en tus arqueras hacen que vos mismo te enriquezcas. Porque cuando ella empieza a hacer el análisis, te empieza a decir qué necesita. Entonces tu trabajo se aliviana y se mejora, porque ella empieza a analizar, aparte de ser autónoma, te va dando los elementos que vos tenés que trabajar. Eso es. Entonces, la retroalimentación es casi perfecta. Eso es. Ejercicios y planteamiento de preguntas superadoras. Al final eso es lo que podemos encontrar y debemos encontrar y generar en el deportista, ¿no? Al final, sujetos pensantes, que piensen lo que hacen y no máquinas que reproduzcan ejercicios. Muy bien. Vos sabés que tenemos varias preguntas, entonces los chicos están ansiosos por empezar a hacértela para que nos alcance el tiempo. Sí, mira, justo cerraba, así que genial. ¿Te dejé cerrar o no? ¿Te interrumpí?
No, era simplemente, a ver si puedo, mira, te comparto solamente esto y ya vuelvo a salir, que es, muchas gracias a todos, abrazo de penal atajado, como digo yo, y enjoy life, que disfruten la vida, que al final tenemos la posibilidad de estar vivos, estar sanos, estar escuchando acá, y bueno, hay que disfrutarlo también en ese momento. Solamente eso. Muy bien, vamos entonces con las preguntas de los chicos. Yo tengo una, después me dan lugar a mí, ¿no? Dale. Bueno, hola Andrés, Hola, es un Santi. lujo poder escucharte, la verdad te agradecemos de parte de todos los que hacemos el simposio. Arde el chat, la verdad, está con muchísimas interacciones, mandan muchos saludos, muchísimas preguntas, muy interesados por la charla, no solo porque nos has hablado sobre el puesto de arquero, personalmente a mí me encanta, sino porque nos has dejado muchas enseñanzas para nuestra profesión. Así que bueno, paso a hacerte algunas de las preguntas que rescaté. La primera es, ¿cuál es la importancia para vos de haber sido jugador para un entrenador? Es clave. Para mí es muy importante. A ver, la experiencia que te da el hecho de haberte parado en el momento, en el contexto, de haber sido arquero, de haber sido deportista, te da la posibilidad también de empatizar el día de mañana con tu entrenado, porque sabes en cierto modo qué es lo que se siente cuando vivís esta experiencia, sabes lo que puedes llegar a sentir en carne propia, pero también podés llegar a generar desde tu experiencia, una vivencia que ayude a que quizás con una o dos cosas que vas viendo que te pasaron a vos, podés ayudar a su vida, a su vivencia, a su experiencia que estás teniendo el deportista que estás entrenando. Entonces, yo no digo que haga lo que hago yo, porque eso es la reproducción de Bourdieu, que yo ahí estoy muy en contra del reproducir como me entrenaron a mí, te voy a entrenar a vos. Eso, de más, sobre eso se basa mi tesis. Sino, yo lo sé porque lo viví, voy a buscar experiencias para poder ayudarte a que vos encuentres tu propia solución. Perfecto, perfecto. Sí, hacen también mucha referencia a lo que vos hablabas sobre la diferencia entre Sudamérica y Europa. Algunos nos preguntaban, esa parte estuvo muy interesante, hubo muchas interacciones. Nos preguntaban si crees que antes la diferencia era más grande o se acentuó ahora en la actualidad y en dónde recaen los motivos de esta gran diferencia. Por ejemplo, en los jugadores nos preguntaban si acá la importancia que se le da a los entrenamientos es menor que en Europa, por ejemplo. ¿Crees que ahí puede haber un motivo? Yo me remito mucho a la historia. A ver, Sudamérica y Latinoamérica es un continente muy joven. Imagínense que en Europa, desde el Imperio Romano para allá, conocemos todo, y nosotros empezamos a conocer América desde el mismo descubrimiento, y a partir de ahí empezamos a empezaron a venir a colonia a Sudamérica, o sea que en ese sentido nos sacan años luz, ¿no? A nivel historia, y la historia también va de la mano con la información, con la experiencia, con los conocimientos, con los saberes. Acá me llamó poderosamente la atención cómo los profesores, los profesionales que están al frente, es increíble lo sabios que son, pero los sabios desde que yo los veo, digo, pero ¿cómo hace para saber tanto? Pero en realidad saben tanto porque culturalmente desde su formación, desde su escuela, vienen con un bagaje informativo y tienen tanto saber, tanto desarrollado desde el colegio y en facultad, y cuando llegan al fútbol profesional, que para recibirte de entrenador y estar en el nivel de el fútbol profesional, España, Barcelona, el Real Madrid, ¿no? Tenés que estudiar 5 años. 5 años tenés que estudiar. Tenés que hacer licencia UEFA C, licencia UEFA B, licencia UEFA A. Y tenés que pagar una torta de dinero. Pero tenés que aprobarlos, ¿eh? Porque tenés 5 años más las prácticas. O sea, tenés mucho tiempo de capacitación. Entonces, no alcanza solamente con él. Y dale, va. No alcanza. También hay que capacitarse, hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho. Hay que prepararse, gente. No alcanza con dale, no, hay que estudiar. Y acá en Europa se nota muchísimo esa gran diferencia. Estudian y comprenden lo que están haciendo. Por eso entienden y respetan un sistema. Cultura.
Muy importante lo que está diciendo, muy importante que nosotros podamos ir de a poco generando un cambio justamente a través de estos estudiantes que nos están viendo y de nosotros mismos que tenemos que seguir aprendiendo. Matías, Bueno, vamos. totalmente, totalmente, pero por favor, y disparadores, que yo no quiero que nadie me diga que tengo razón. No quiero, quiero que todos me digan que estoy equivocado, porque eso nos va a ayudar a todos a que sigamos indagando sobre lo que para uno cree que es correcto, porque a partir de ahí tenemos distintos caminos. Eso, de eso se trata, para mí se trata de eso. Es todo un cambio cultural, que bueno, justamente estos estudiantes son agentes de cambio y esos tienen por delante la oportunidad de cambiar las estructuras de la educación. Bueno, este es un desafío para todos nuestros estudiantes. Bueno, Totalmente. en buena hora. Yo te voy a hacer una pregunta muy técnica que me preocupa. ¿Por qué en esta modernidad de tanto entrenamiento hay tantos arqueros, más que nada en el fútbol masculino de primer orden, que tienen problemas para cortar centros? ¿Qué te parece? Mira, vos sabés que aquí, primero que nada, el cálculo de trayectoria, como le Sí, llamo yo a nivel nomenclatura, sí, sí. es más que todo un estado anímico, ¿no? Yo tengo una ponencia que hablo del neuroentrenamiento, ¿no? Cómo la persona se construye en base a toda su historia. A veces pasa y sucede que en situación de juego, cuando a la persona, al deportista, se lo somete a cargas y a niveles de estrés totalmente elevados, donde entra su subconsciente a jugar por delante del tomar conciencia que está ahí, automáticamente la persona está conectándose sobre las experiencias negativas, que lo ata a una nueva realidad. Eso es un problema. Cuando la persona toma noción y toma conciencia de que, por ejemplo, viene un centro, el partido pasado falló en el centro, fue el gol y perdieron 1-0. En este partido que es hoy, van 1-0, 90 minutos y viene un centro, el portero se va a quedar, no va a salir a buscarlo, porque vivió una experiencia que lo condicionó en su presente y que sin duda limita un futuro. Entonces, ¿qué hacer? Tomar conciencia de aquí y ahora, para empezar a crecer a partir de ahí, de aquí a ahora, darle como entrenador todas las herramientas, trabajar en conjunto con todo el grupo, porque el portero no juega solo, juega y coordina con sus defensores, para que cuando tome la decisión, todo el conjunto esté de acuerdo y esté apoyándolo, porque la persona también es una persona que siente y piensa lo que hace, como lo que dije anteriormente. No sé. O sea que estás refiriendo fundamentalmente al entrenamiento y preparación de las emociones, digamos, de poder Muchísimo. controlar. Porque digamos Muchísimo. que la carga motora ya está, digamos, todo el trabajo motor está. Lo que falta Claro. es ese momento de confianza de decir, bueno, voy a poder. Bueno, Y eso se trabaja, Matías. Eso se trabaja con el grupo. Se trabaja con el portero y se trabaja con el grupo, porque si vos te vas a un entrenamiento y le tirás 50 centros, te se lo va a buscar de área a área, te se lo va a buscar. Pero si vos le pones un resultado, le pones una limitación, le pones el viento en contra, le pones un condicionante, se acabó la valentía de ir a buscar el balón. Se tiene que trabajar. Lógica y situación de juego, por eso el trabajo en conjunto es clave. Pero refuerzo, plantearlo desde la problemática para el portero, no según lo como yo lo interpreto, trabajar en grupo. muy bien. ¿Tenemos otras preguntas, chicos? Sí, profe, hay muchísimas preguntas. Bueno, una pregunta importante hacia Andrés es preguntarle sobre qué representa para él el arquero como símbolo. ¿Piensa que ahora en la actualidad hay más adeptos al puesto, hay más recelo a la posición? ¿Qué piensa del arquero moderno? Yo creo que, pero ya hasta hace muchos años, está evolucionando, gracias a Dios, favorablemente. Nosotros, como rol de entrenadores de arquero, es una profesión dentro de todo nueva y que como creo que todo deportista ve, si dentro de un rol, dentro de un deporte, ves que se está desarrollando algo y ves que hay mucho interés por crecer, mucho interés por ser parte, va a haber mucha más gente que va a querer practicar esa posición y ese rol. En base a resultados, fíjense, un ejemplo, cuando vimos los Pumas en el Mundial de Francia, cuánta gente empezó a jugar rugby a través del logro de los Pumas. Lo mismo pasa con el tema en este caso, el entrenamiento de los arqueros. Como empezaron a ver, seguro a alguno se habrá despertado alguna chispita y dirá, qué bueno que está el entrenamiento, se ve bonito, se ve divertido. Bueno, a partir de ese tipo de pequeñas cosas y pequeños detalles, generamos entrenadores, generamos también la necesidad de las ganas de que haya nuevos deportistas.
que hagan de portero. Y el portero, el arquero, es un símbolo y un eje fundamental, es parte de la columna vertebral de un equipo y controla las emociones de todo un grupo, no solamente de él mismo, porque hay que hacer así para atrás y mirar a un portero que, por ejemplo, yo parado en la portería y hacer así para atrás y mirarlo a Dibu Martínez, que son dos cosas totalmente distintas. Yo te voy a hablar durante 7 horas, el Dibu Martínez te va a atajar todo. Así que bueno, ahí está la diferencia. Mira vos. Bueno, tenemos que ir cerrando, hay 1000 preguntas más, a mí mismo se me ocurren muchas más que quisiera seguir haciendo, pero bueno, los chicos me están mandando me están mandando, vamos cerrando. Bueno, escúchame, Andrés, esto queda abierto, seguramente algunas consultas más vas a recibir a través de tus contactos. Te agradecemos una vez más esta participación generosa de tu parte. Eso es. Muchas gracias y Bueno. saludos, un abrazo enorme.